silenciosa del Cristo. Ya que el texto dice que Él descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su venida estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de reunir a sus escogidos que forman la Iglesia. Esta misma trompeta de Dios es mencionada en Mateo 24, 31. Donde se dice que los ángeles serán enviados con gran sonido de trompeta, para reunir a todos los escogidos en el arrebatamiento, y recibir al Señor en el aire. Pero resulta que ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos la Iglesia será después de la tribulación de aquellos días Mateo 24, 29. Por lo tanto, su venida será totalmente visible y atronadora. Todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa. Y además esa venida gloriosa del Cristo, y el arrebatamiento de la Iglesia, ocurrirá cuando suene la trompeta de Dios después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, no se deje usted engañar por esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Análisis de 1 Corintios 15, 51 al 52. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Estimado lector, ¿dice ese pasaje que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Citar este pasaje para apoyar la doctrina falsa del rapto pretribulacional es igual de falso y estúpido como si yo cito Juan 3, 16 para demostrar que Dios no existe. Solo un engañador podría citar ese pasaje de Pablo a los Corintios para decir que el rapto será antes de una tribulación de 7 años. Pero es que, además, si leemos atentamente ese pasaje, resulta que lo que enseña es el rapto de la Iglesia después de la tribulación. Veamos. 1. El pasaje está hablando de la futura transformación instantánea de los cristianos, cuando serán cambiados de mortal a inmortalidad. Pero resulta que esa transformación gloriosa de los cristianos sucederá cuando el Cristo venga en gloria y sean arrebatados en nubes, para recibir al Señor en el aire. 1 de Corintios 15, 23. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y esa venida gloriosa del Cristo ya hemos visto que ocurrirá después de la tribulación de aquellos días Mateo 24, 29 al 30. Y es entonces cuando los escogidos la Iglesia se reunirán con el Señor Mateo 24, 31. 2. Esa transformación gloriosa e instantánea de los cristianos sucederá a la final trompeta. Y ya vimos que ese toque de la trompeta de Dios es el mencionado en Mateo 24, 31 y en 1 de Tesalonicenses 4, 16. Toque de trompeta que ocurrirá después de la tribulación Mateo 24, 29. Por lo tanto, primero sonará esa última trompeta, y seguidamente los santos serán transformados de mortal a inmortalidad, y serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en la atmósfera. El aire. 1 de Tesalonicenses 4, 17. Análisis de 2 Tesalonicenses 1, 7. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este texto del apóstol Pablo es de una importancia crucial. Y en lugar de demostrar un falso rapto de la Iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años, lo que demuestra ese texto es el rapto de la Iglesia después de la tribulación, cuando el Cristo venga con gran poder y gloria con sus ángeles. El pasaje dice bien claro que los santos que pasan por tribulación atribulados van a entrar en el reposo cuando se manifieste el Señor Yahshua con los ángeles de su poder. Es decir, Pablo no dijo por ninguna parte que los santos entrarán en el reposo 7 años antes de la manifestación gloriosa del Cristo, sino que entrarán en el reposo cuando Él venga con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, venida gloriosa que ocurrirá solamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 30. Y en esa venida gloriosa estará acompañado por todos sus ángeles. Mateo 25, 31. Si Pablo hubiera sido un pretribulacionista como J. Ávila y otros muchos, y hubiera enseñado esa doctrina perversa y satánica del rapto antes de una tribulación de 7 años, entonces él habría dicho algo como esto. Y a vosotros que sois atribulados daros reposo cuando el Señor venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Lo entiende usted? ¿Entiende usted ya lo falsa y diabólica que es esa doctrina del pretribulacionismo?
¿Entiende usted cómo esos falsos evangelistas de fama mundial engañan a millones de personas? ¿Va a dejarse engañar usted por esos impostores? ¿Va a seguir usted apoyando con su dinero y oraciones a esos engañadores que enseñan esa mentira? Análisis de Mateo 24, 37 al 44. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En esas palabras del Cristo no hay ni rastro de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues el Cristo lo que estaba enseñando es su futura venida gloriosa, la cual dijo bien claro que ocurrirá después de la tribulación, no antes. Mateo 24, 29 al 30. Entonces, cuando Él venga en gloria, uno será tomado, y el otro dejado, es decir, uno será arrebatado, y otro será dejado en la tierra. Pero observe que el texto no dice por ninguna parte que dicho rapto ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, los cristianos hemos de estar preparados, porque el Cristo vendrá a la hora que no sabemos. Observe también que el secreto no será la venida del Cristo en sí, sino la hora de su venida gloriosa. Por lo tanto, los que enseñan que esa venida del Cristo y el arrebatamiento será un evento secreto y silencioso para el mundo están mintiendo descaradamente. Pues la venida gloriosa del Cristo será completamente visible y audible para el mundo, ya que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24, 30. Y el arrebatamiento de los cristianos estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. 1 TS 4, 16. Análisis de Lucas 21, 36. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los falsos evangelistas utilizan mucho este pasaje para enseñar que los cristianos espirituales escaparán de un período de 7 años de tribulación, siendo arrebatados al cielo cuando el Señor venga de forma secreta. Ahora bien, resulta que en dicho pasaje no hay ni rastro de semejante doctrina. El texto no dice por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta interpretación de esas palabras del Cristo? Para entender dichas palabras del Cristo hemos de leer el contexto, que dice lo siguiente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 34 al 35. Lo que dijo el Cristo a sus discípulos es que estemos velando y orando para poder escapar de todas esas cosas que vendrían, es decir, escapar de la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida, pero no de la tribulación. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los cristianos escaparán de la tribulación, al contrario. El propio el Cristo dijo bien claro que los cristianos tendríamos en el mundo tribulación. Mateo 24, 9. Juan 16, 33. Doctrina que fue confirmada por sus apóstoles. Hechos 14, 22. 2 Tesalonicenses 1, 4 al 5. Apocalipsis 1, 9. Análisis de 1 Tesalonicenses 5, 9. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, el Cristo. Como puede observar, en esas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la Iglesia del Cristo será raptada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación. Lo único que dice es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios, sino destinados a la salvación. El texto lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos. Dicho en otras palabras,
Los verdaderos cristianos no sufrirán la ira